Hello and welcome to a new lesson. Hola y bienvenido a una nueva lección. Today we will talk about a word that is very useful. Hoy hablaremos acerca de una palabra que es muy útil. This word is how. Esta palabra es how. As a matter of fact, I will explain to you how to use it properly. De hecho, te explicaré cómo usarla apropiadamente. I have gathered a bunch of good examples just for you. He agrupado varios ejemplos que son muy buenos solo para ti. Please pause the video whenever you need to. Por favor, pausa el video cuando lo necesites. Make sure you take note. And last but not least, don't forget to practice. Asegúrate de tomar nota. Y por último, pero no menos importante, no te olvides de practicar. It's time for the explanation. Es hora de la explicación. Esta palabra se pronuncia como how, y seguramente la has visto en expresiones como how are you, ¿cómo estás? Pronuncia conmigo, how are you? How was school today? ¿Cómo estuvo la escuela hoy? La escuela, colegio. How was school today? How are you going to do it? ¿Cómo vas a hacerlo? How are you going to do it? How was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? How was your vacation? Sin embargo, yo quiero que tú no te quedes con la idea de que esta palabra se usa solamente con ese tipo de frases. Por ejemplo, miremos la siguiente expresión. How does it work? ¿Cómo funciona? Acá nos estamos refiriendo a un objeto, a una cosa, a algo, a un mecanismo, el cual tú no sabes cómo funciona. Ya sea que te dijeron que lo intentes o tú lo estás intentando hacer, pero no sabes por dónde empezar, no sabes cómo funciona. Entonces, tú puedes utilizar esta expresión de esta manera. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Miremos la siguiente expresión. How can I do it? ¿Cómo lo hago? ¿Quién? Yo. How can I do it? Son algo parecidas. Sin embargo, acá estamos diciendo cómo lo hago. Es cuando acá alguien te dijo, intenta hacer algo o haz esto, pero tú no sabes cómo hacerlo. Entonces tú puedes comenzar a usar esta expresión diciendo, how can I do it? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Know how. Know how podemos interpretarlo de esta manera, el saber cómo. Miremos los siguientes ejemplos. I know how it works. Sé cómo funciona. ¿Quién? Yo. I know how it works. I don't know how to tell you this. No sé cómo decirte esto. ¿Quién? Yo. Yo no sé. I don't know how to tell you this. She doesn't know how to do it. No sabe cómo hacerlo. ¿Quién? Ella. She doesn't know how to do it. He doesn't know how to drive. No sabe conducir. ¿Quién? Él. Él no sabe cómo conducir. He doesn't know how to drive. Te presento ahora how to. How to. Este se puede interpretar de esta manera, el cómo, y es porque se refiere al cómo hacer algo, es decir, el saber o no saber cómo hacer algo. Miremos los siguientes ejemplos. How to read faster. Cómo leer más rápido. How to read faster. How to work from home. Cómo trabajar desde casa. How to work from home. How to make a YouTube video. Cómo hacer un video de YouTube. How to make a YouTube video. Make a YouTube. Pega acá los sonidos. Make a YouTube video. How to deal with angry people. Cómo lidiar con gente de mal genio. Gente que tenga un mal temperamento. How to deal with angry people. Si notaste acá, esto como que se refiere a títulos. Como que es algo que tú al leerlo lo vas a averiguar, es decir, el cómo. Otros ejemplos, how to become a better person, cómo llegar a ser una mejor persona. How to become a better person. How to improve your English in 3 ways, cómo mejorar tu inglés de 3 maneras. How to improve your English in 3 ways. How to start your business from scratch, cómo iniciar tu negocio desde cero. From scratch significa desde cero. How to start your business from scratch. Este tipo de expresiones son de uso común, sobre todo como un título de un libro, un video o un artículo. Do you know how? ¿Sabes cómo? Do you know how? Este es un poco diferente, pues es un tema de conversación de uso diario. Prestemos atención a los siguientes ejemplos.
Do you know how to swim? ¿Sabes cómo nadar? Es decir, tú. Do you know how to swim? She doesn't know how to speak French. Ella no sabe cómo hablar francés. She doesn't know how to speak French. Do you know how to get to the hospital? ¿Sabes cómo llegar al hospital? Do you know how to get to the hospital? Do you know how to make a YouTube video? ¿Sabes cómo hacer un video de YouTube? Do you know how to make a YouTube video? How do you know? How do you know? ¿Cómo sabes? En este caso usamos esta estructura para cuestionar y saber el porqué de algo. Miremos los siguientes ejemplos. How do you know? Podríamos inclusive solamente dejar la pregunta hasta ese punto. How do you know? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Después de que una persona te contó algo, tú le preguntas o la cuestionas de esa manera. How do you know? ¿Cómo sabes? ¿Cómo tú sabes? Siguiente ejemplo. How do you know her name? ¿Cómo sabes su nombre? How do you know her name? How do you know if she's not lying? ¿Cómo sabes si no está mintiendo? ¿Quién ella? How do you know if she's not lying? If she's not lying. How do you know my phone number? ¿Cómo sabes mi número de teléfono? How do you know my phone number? Si notaste, esta estructura está en presente, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos si en un dado caso quisiéramos usar la estructura, es decir, quisiéramos cuestionar, pero no en presente, sino en pasado? Perfecto. Entonces hacemos uso de how did you know. Una estructura es how do you know en presente y para pasado sería how did you know. ¿Cómo supiste? ¿Cómo sabías? Presta atención a los siguientes ejemplos. How did you know she was talking to me? ¿Cómo supiste que me estaba hablando? ¿Quién? Ella. Ella me estaba hablando a mí. How did you know she was talking to me? ¿Cómo supiste o cómo sabías que me estaba hablando? How did you know that I wasn't home? ¿Cómo supiste que no estaba en casa? ¿Quién? Yo. Es decir, tú, ¿cómo supiste que yo no estaba en casa? How did you know that I wasn't home? How did you know that I wasn't home? How can you improve your English? ¿Cómo puedes mejorar tu inglés? Well, there are so many things that you should be doing. Bien, hay muchas cosas que tú deberías estar haciendo. But for now, what I can advise you is to study and practice this lesson. Pero por ahora lo que te puedo aconsejar es que estudies y practiques esta lección. Because there's a new lesson coming soon. Porque habrá una nueva lección próximamente. Watch this video again if you need to. Mira este video nuevamente si lo necesitas. Learn and practice the examples. Apréndete y practica los ejemplos. If you found this video helpful, si encontraste este video útil, please share it with someone else. Por favor, compártelo con alguien más. Don't forget to give it a like and comment below. No te olvides de darle un like y dejarme los comentarios. Thanks for watching. I'll see you next time. Gracias por mirar este video. Te veré en la próxima.